¿Por qué ustedes viven como viven? Pues gracias, Bianca, excelente pregunta. Y sí, La razón por la cual yo quería invitarles aquí es para hablar de esta idea de crear comunidad. Somos un total de como 25 personas que sirven, que somos parte de la comunidad. Tenemos una vida bien individualista. el aislamiento social, la soledad, fuimos descubriendo la necesidad que hay. Una solución era lograr tener un grupo de personas colaborando y viviendo en armonía. Háblenme de las partes difíciles de vivir en comunidad. Uno de nuestros Siempre valores, ahí investigando y buscando ahí. Esto es lo interesante. Bianca. Owen y Paula, gracias por estar aquí. Me complace mucho darles la bienvenida a este video podcast. Bianca, gracias a ti. Yo soy fan de Plenitud. Quizás no sea la número 1, pero estoy en el top 10 de los fans de Plenitud. Y creo que cuando se termine este episodio, ustedes también van a amar a Plenitud tanto como yo. Y yo sé que siempre es difícil describir a Plenitud porque Plenitud es muchas cosas. Pero yo voy a hacer un resumen de lo que yo creo que es Plenitud y ustedes me dicen si creen que es correcto. Bien. Yo pienso que Plenitud es un grupo de boricuas que viven en una misma finca, en unas casas de adobe bien lindas que han hecho ustedes mismos, que han construido, que siembran mucho de lo que comen, que generan su propia energía con paneles solares, que recogen agua de lluvia, que se reúnen para comer y se dividen las tareas, hay quien cocina, quien limpia, y encima de todo eso sirven a la comunidad. ¿Correcto? Perfecto. Se me quedan muchas cosas porque dentro del servicio hay muchas cosas, pero ¿hay algo más que quieran añadir? Pues Bianca, eso está perfecto. Yo añadiría que sí, como una de las metas de Plenitud también es crear comunidades resilientes y diversas. Como que eso es una de las cosas que yo creo que aportamos también. Ok, y vamos a entrar a hablar del servicio, pero la razón por la cual yo quería invitarles aquí es para hablar de esta idea de crear comunidad. Especialmente en las redes sociales hay esta conversación de que tenemos que crear comunidad porque hay demasiado individualismo, especialmente después de las elecciones estábamos diciendo esto es algo importante, vivimos unas vidas demasiado aisladas, hay que crear comunidad. Ustedes, yo pienso, que viven en comunidad de diferentes maneras, no solamente porque literalmente su día a día es en una finca con muchas personas que comparten a diario, sino también por la comunidad que han creado en Las Marías y con quienes sirven. Pero lo que me gustaría preguntarle es, ¿por qué ustedes viven como viven? Pues gracias, Bianca, excelente pregunta. Y sí. Y también aprovecho el momento para saludar, ¿verdad?, a los oyentes y las oyentes, y un gusto, ¿verdad?, estar aquí y compartiendo y seguir colaborando. Pues interesante, ¿verdad? Todo pasó de una forma bien orgánica, pero por lo menos en mi carácter personal y Paula, ¿verdad?, que hace años atrás nos sentimos bien interesados y motivados a encontrar soluciones a, ¿verdad?, los problemas que enfrentamos, ¿verdad? Los dos estudiamos las ciencias sociales, yo estaba más enfocado en historia y antropología, tú estudiaste antropología y ciencias políticas, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de vivir y trabajar en Centro y Sudamérica y en varios lugares, y estuvimos interesados en encontrar soluciones. Pero en algún momento nos dimos cuenta que los problemas son bien complejos y hay una intersección de tantas cosas que ocurren, y nos dimos cuenta que una solución, ¿verdad?, que nos interesaba experimentar y vivir era lograr tener un grupo de personas colaborando y viviendo en armonía, ¿verdad? Y eso es algo bien raro, pero trabajando y viviendo en armonía entre ellos mismos, ¿verdad?, entre grupos y también sirviendo a los demás. Y pues eso fue algo que nos motivó en este viaje que pues empezamos hace ya como 16 años, ¿verdad?, en 2008, y, Wow. y ha sido un proceso interesante y bien orgánico, ¿verdad? Se ha evolucionado de una forma bien orgánica a través de los años. Entonces ustedes desde que pensaron en esto se imaginaron que iban a vivir en una finca con un grupo de personas. Yo entiendo que sí, como que nos imaginamos así en un espacio, ¿verdad?, en la naturaleza, en un espacio que podamos custodiar, y que sirva de ejemplo, de demostración a otras personas. Pero sí, como que no sabíamos quiénes eran esas otras personas, pero sí con esa fe, por así decir, que
que uno puede atraer personas vibrando en esa misma conciencia, por así decirlo, que tienen ese mismo deseo de crecer y de servir. Y así ha sido, tú sabes, como que las personas que, sí, relaciones que hemos conocido en el camino, o sea, Plenitud empezó con bien poco dinero, sin finca, pero sí con ese deseo bien fuerte de servir y empezando, sí, como que sirviéndonos y apoyándonos los unos a los otros, tú sabes, como... Sí, que esa visión siempre ha estado ahí desde el principio. No sabíamos cómo íbamos a llegar, pero estaba. Pero es una manera bien diferente de vivir. En Puerto Rico, pero también en muchos lugares, tenemos una vida bien individualista. Y hablamos mucho de todos los problemas a lo que lleva eso cuando vivimos una vida aislada de la comunidad que nos rodea. ¿Ustedes piensan que eso sí es un problema y por qué? Yo pienso que no es un problema, por ejemplo, tu estilo de vida, yo pienso que no es un problema si buscas ese balance. O sea, yo estoy segura que tienes vecinos, amistades, familia que puedes servirle, más allá de todo el servicio que haces para todos nosotros. Porque sí, Bianca, en verdad, estás pasada. Gracias. Todo el servicio educando y creando comunidades, como que Plenitud ha podido tener un alcance mucho mayor gracias a tu empuje y sé que haces lo mismo para otros grupos, así que ya estás haciendo mucho, pero sí, o sea, siento que no es un problema la forma, tú sabes, porque hay personas, o sea, hay familias o personas que viven solas, pero sí tienen esa responsabilidad social, ¿verdad? De preocuparse por su vecino, por su vecina, por algún familiar. Que yo siento que, por ejemplo, nosotros a veces recibimos grupos universitarios de Puerto Rico o Estados Unidos que vienen a pasar una semana con nosotros. Y muchos de ellos son personas que ni se conocían, que estudian diferentes bachilleratos y de repente están una semana acampando, bañándose con agua fría, comiendo alimentos vegetarianos, ¿sabes? Con gente que no se conoce y salen de esa semana siendo mejores amigos y sintiendo un sentido de comunidad que no habían experimentado antes. Y nada, a lo que voy es que nosotros, por ejemplo, con esos estudiantes, nuestra meta no es que ellos cambien sus profesiones y que se dediquen a la agricultura o ser trabajadores sociales, sino que se lleven como que esta experiencia de que, espérate, yo puedo seguir con mi camino, ya sea tener mi familia, vivir una vida normal, pero tener esta conciencia de que, espérate, o sea, mis acciones tienen un efecto, un impacto en el planeta. Sí, te digo que por lo menos en mi caso, yo sí siento ese aislamiento. O sea, tal vez por el hecho de que no vivo en San Juan, vivo un poco más retirada, no conozco mucha gente en mi pueblo con quien me puedo juntar necesariamente y lo pienso todo el tiempo. Yo digo, ¿cómo yo empiezo a crear comunidad desde donde estoy? Y creo que ahora mismo mucha gente se está preguntando eso, porque sí, creo que hay un efecto de que nos adormecemos con el diario vivir. Tengo muchas cosas que hacer. Y si me siento sola, pues ahora yo creo que la tendencia es, pues me voy al teléfono. Y eso me hace sentir cierto tipo de conexión, pero siento que es una conexión falsa. Porque es una conexión donde si no estoy de acuerdo con alguien en las redes, la bloqueo, la saco. Y no tengo que hacer la práctica de esa comunicación, de esa verdadera conexión, que es más difícil, pero es mucho más duradera y creo que te da unos resultados que como humanos, nuevamente, somos seres humanos que somos sociales. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuán diferente es la vida de ustedes porque viven así? Porque viven en una finca con gente y comen en comunidad y siembran en comunidad, etcétera. Bueno, pues, Bianca, excelente pregunta y estoy de acuerdo contigo que, ¿verdad? Somos personas sociales, ¿verdad? Los seres humanos y que sí es natural desear, ¿verdad? Sentir una conexión. Eso es bien normal y creo que es algo subjetivo también, ¿verdad? Pero la idea es que cada cual debe sentirse, ¿verdad? Que está conectado con los demás. Y yo diría que también bien importante es sentir la conexión con la naturaleza y el mundo, ¿verdad? En general, ¿verdad? Sentir una conexión que yo soy parte de la vida en este planeta, yo soy parte de todo esto, ¿verdad? Decirle que es, o sea, Dios, naturaleza, lo que sea, pero yo soy parte de todo eso. Creo que eso es bien saludable y bien natural, tener ese deseo de sentir esa conexión. Y estoy de acuerdo con Paula que la forma no tiene que necesariamente ser como que convivir con 10 personas, ¿verdad? A lo mejor eso no es para todo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en la forma en que las personas viven muchas veces, y especialmente el teléfono, ¿verdad? Y las redes sociales como que promueven un tipo de desconexión
crónica, consistente, pero creo que empieza con el deseo, ¿verdad? El deseo y reconocer, o sea, estas son conversaciones bien importantes y no solamente esta conversación, pero mucha gente que están ya llamando la atención a, ¿verdad? Estos términos, el aislamiento social, la soledad, y verdad que hasta el cirujano general de Estados Unidos dijo que era como un tipo de epidemia que está ocurriendo ahora. Hay mucha investigación ocurriendo mundialmente, en Puerto Rico también, resaltando el hecho de que la gente se siente desconectada, ¿verdad? Entonces hay el aislamiento social, que es falta de contacto, como lo que estás describiendo, que pues por donde vives y el tipo de trabajo que tienes remoto, pues no tienes tantas oportunidades para conexión. Entonces también está el sentido de soledad, que puede ser que uno tiene sí personas en la misma casa o que uno tiene vecinos que lo ve, pero por alguna razón como que no logramos sentir esa conexión y es algo un poco más quizás profundo, ¿verdad? Algo que estamos quizás buscando una conexión un poquito más profundo y no sé, para nosotros pues sí, hay mucha oportunidad para ese tipo de contacto constante, ¿verdad? Por la forma de vivir con otras personas. Pero no solamente esa cercanía física, es también que hay una intención, yo diría que hay una intención, ¿verdad? Colectiva de conectar, ¿verdad? De conectar a través de conversaciones, de compartir comida, de sentir una confianza, de expresar preocupaciones y saber que la otra persona te va a escuchar y no te van a juzgar o no van a ir a chismear y decir a otra persona, etcétera. Y servir, ¿verdad? Servir juntos es otra forma de crear ese tipo de conexión, como que buscando una forma de llegar a la persona, servirle con algo, sea la mano a lograr algo en su casa o llevándole una comida o algo, como que son diferentes formas de crear ese sentido de conexión. Sabemos que vivir con 10 personas no es necesariamente para todo el mundo, pero cada vez que yo veo a Plenitud, veo lo lindo que es la conexión que ustedes tienen y cómo comparten tantas cosas. ¿Cómo es un día normal en Plenitud? Descríbeme un día desde la mañana hasta la noche en Plenitud con 10 personas. Por lo menos con las 10 personas que viven ahí, pero después también recibiendo a mucha gente que llega a Plenitud. Pues Bianca, mira, sí, en la mañana, ¿verdad? Los que vivimos ahí incluso somos, o sea, nosotros empezamos con 4 gatos que éramos voluntarios todos y ahora somos un total de como 25 personas que sirven, que somos parte de la comunidad, ¿verdad? Y tenemos uno de nuestros valores en acción de la organización que es vida simple y pensamiento elevado, ¿verdad? Y entonces nos apoyamos y nos motivamos a que cada cual haga la práctica que le guste o que resuene para groundear, aterrizar, tener más serenidad para que cuando empiece el día y vengan los problemas o puedan coger las cosas menos personal y se ve bien diferente para cada persona. O sea, tenemos una de mi compañera Jessica que su forma es hacer ejercicio. Esa es su forma de aterrar y tratamos de que ella tenga su media hora en la mañana y no molestarla. Tú sabes, la mía es meditar, la de otra compañera hacer yoga, la de otra orar. Tú sabes, como respetando esa diversidad, pero animándonos a que cada cual en la mañana tempranito hagan eso, pues así muchos de nosotros y nosotras empezamos el día bien temprano, como que haciendo esa práctica. Y después, sí, tenemos un desayuno, y Que son empezamos. bien ricos, by the way, porque yo he estado ahí y el desayuno, el almuerzo y la comida súper rico con cosas frescas literalmente de la finca. Sí, en verdad. Y sí, de ahí como que el servicio es diverso. Ahora, tú sabes, como que hay diferentes, hay personas que nos vamos a sembrar, otras que estamos en la compu, otros que, por ejemplo, yo cocino 2 veces en semana. Sabes que tenemos cada cual nuestras tareas y muchas de ellas son grupales. Y ahí hacemos nuestra tarea mañanera, después venimos todos a almorzar. Para nosotros eso, ¿verdad? Que mencionaba antes de cultivar comunidad. Es una manera de siempre mantenernos conectados, como que almorzamos todos juntos y tenemos esa armonía de apagar computadora y todo estar presente y estar, tú sabes, y compartir ese almuerzo que nos rotamos, como te decía, y ahí, ¿sabes? Dedicamos 3-4 horas haciendo un almuerzo farm to table todos los días. Sí, puedo entrar un momento también. Y es bastante trabajo, ¿verdad? Es como que alguien tiene que pasar 4 horas ahí picando y cocinando, porque eso no es abrir una lata ya, ¿verdad? Eso como que con productos
locales lo más posible, fresco de la finca. Y había un momento que consideramos como que dejar de hacerlo porque era tanto trabajo, ¿verdad? Porque incluso también para muchas personas como que ofrecemos desayuno también, pero nos dimos cuenta que es tan esencial para mantener esa unión en el grupo, en todo el equipo. Que vale la pena y también como que para la salud de la gente, comer saludable, el bienestar y hasta hay un elemento también de eficiencia, ¿verdad? Como que, porque si a alguien le coge 4 horas cocinar para todo el mundo, ¿verdad? Como que 30 porciones, a veces hasta 50, 60 porciones, hay visitas, etcétera. Así que sí coge como que 1 o 2 personas bastante tiempo. Pero para el resto del equipo simplemente llegan y ya está el almuerzo hecho. O sea, que gente puede seguir trabajando, haciendo sus tareas hasta que sea el momento de almorzar y simplemente llega y está la comida hecha. O sea, que tiene un elemento de eficiencia también. Sí, que también es práctico, ¿no? Porque la manera en que vivimos nuestras vidas ahora mismo, yo digo, Dios mío, ¿con qué tiempo yo voy a hacerme 3 comidas frescas todos los días, limpiar todos los trastes y trabajar y hacer ejercicio y meditar? ¿Entiendes? Que son muchas cosas, pero en comunidad se pueden dividir esas tareas, que también ustedes sienten el efecto de que sea práctico, ¿no? Sí, eso es uno de los beneficios de vivir en comunidad. Sabes que definitivamente, incluso también la parte de inspiración y de que alguien te ayude a cumplir tus metas. O sea, yo soy disciplinada para unas cosas, pero para otras no. Y entonces si tengo, sabes, como que hay personas, por ejemplo, en Plenitud que son bien disciplinadas y me ayudan todos los días a practicar baile. Por ejemplo, hay una meta personal. Yo lo que hago es que me voy con quien está haciendo ejercicio y ahí cojo pon. Sabes que también tiene esos beneficios mentales, tú sabes, de seguir uno creciéndose y retándose. Y te interrumpimos, pero ibas por el almuerzo. Alguien almuerzo. hace el almuerzo Sí, y come. almorzamos y después todos limpiamos, que es un momento, una vez vino alguien y como que nos veía ahí como 3 o 4 personas fregando, secando, guardando. Y vienen y dicen, ay Dios mío, yo voy a hacer un fundraising para ayudarles a conseguir un lavaplato, porque tú sabes, como que ustedes tienen mucho, o sea, tienen mucho. Bien ineficientes, sí. Sí, ustedes tienen mucho en su mesa, como que tenemos que ayudarlos. Y después viene uno de mis compañeros y dice, pero es que si se consiguen una lavaplatos, ¿qué va a pasar con nuestra terapia? Aquí es donde nos damos terapia los unos a los otros. Sí, que también son tareas que utilizan de manera de estar presente y compartirlas, ¿no? Y conectar, exacto. Sí. Y tal vez con alguien que estuvo trabajando en agricultura, si yo estaba en la cocina, y es el momento donde nos juntamos, nos saludamos, vemos cómo estamos, ¿sabes? Más allá del servicio, como que ese lado personal. Y después del almuerzo, una siesta de como 2 horas, ¿verdad? Eso era los días pioneros. No, exacto. Bueno, hace como 15 años, había como 2 o 3 años que había tiempo para una siesta después del almuerzo y fue bueno, pero en algún momento las siestas se fueron acortando cada día más y más cortito, entonces en algún momento desaparecieron, ¿verdad? Yo no sé qué pasó con la siesta. Porque ha seguido aumentando el trabajo y el servicio. Sí. Wow. Sí. Quién sabe, tal vez volvemos a siesta de aquí a un tiempo. Sí. Ojalá. Entonces, por las tardes, más trabajo hasta la hora de la cena. Exacto. Ok, entonces, ¿todas las comidas las hacen en conjunto o a veces, porque creo que me habían dicho que el almuerzo sí lo hacen en comunidad, la cena pues cada cual puede decidir si participa o no? ¿Cómo funciona? Exacto, cada cual decide, ¿verdad? Porque hay personas, sí es que, ¿verdad? Hay una diversidad tanto en la comunidad como hay personas que son más introvertidas, otras que son más extrovertidas, que cargamos de diferentes baterías de diferentes formas y antes cenábamos todos juntos, pero después, ¿verdad? En el proceso nos hemos dado cuenta que mira, aquí hay una diversidad, vamos simplemente a desayunar y almorzar y entonces que cada cual decida, ¿verdad? La cena. Sí, yo pienso mucho en eso porque por una parte me siento aislada y quisiera tener más comunidad, por otra parte soy bastante introvertida y necesito mis momentos sola. Entonces yo me imagino estar como agotada en algún momento de estar compartiendo con tanta gente, especialmente pues porque llega más gente a la finca, etcétera, y de momento sentirme mal. Como que, wow, ¿cómo se sentirán? ¿Por qué me estoy yendo? ¿No estoy participando? ¿Qué hacen en esas situaciones? Pues buena pregunta. Sí, ocurre, o sea, a mí me ocurre también, ¿sabes? Soy bastante social, pero me gusta estar solo y si a veces pasa que hay un sábado y hay un tour o alguna actividad, pero se supone que sea un día libre de alguien o que yo tengo el deseo de como que ya no ver a personas y
Y nada, uno pues se retira y trata de, a veces usamos la palabra esconderse, ¿verdad? Uno se esconde por ahí. O sea, hablando claro, me escondo por ahí. Sí, hemos tratado de poner más cocinas en la finca porque sí, aunque es súper eficiente y tiene muchos beneficios en juntar las cocinas, pero también en un momento así te obliga, ¿verdad?, a salir de nuevo, encontrarse con personas si solamente tiene acceso a la cocina comunitaria. Así que eso ha sido una meta para las personas que viven en la finca, es como que ir construyendo más y más cocina, aunque sean chiquitas, pero una cocina chiquita que te da la opción de, ¿sabes?, si un sábado hacer tu desayuno ahí y no tener que salir. Pero sí, a veces crea, no sé, como que un tipo de, no una tensión, pero un tipo de tensión entre ese balance de dar, ¿verdad? Por un lado, como que tenemos esa virtud o ese valor de que queremos estar siempre listos a servir, ¿verdad? Pero a la vez queremos descansar y estar bien y cuidarnos. Y esto es un maratón, ¿verdad? Esto no es un sprint, es un maratón. Y a veces una tensión entre esas cosas y hablamos bastante de la importancia de no sentirse culpable, ¿verdad? Y comunicación, tener buena comunicación clara con el equipo y decir, mira, siendo honesto, estoy gastado, no quiero ver a nadie, si alguien, por favor, si me cubre el sábado, y tener esa confianza, ese tipo de apoyo mutuo entre el equipo de cuidarnos, ¿verdad? Y no sentirse culpable por expresarse así, ¿verdad? Y se puede añadir también como que algo que hemos aprendido con los años es no compararnos. O sea, es como que el amor no hace comparaciones. O sea, simplemente aceptarnos como somos y porque, ¿sabes? Si yo necesito bajar revoluciones y descansar 4 días esta semana porque X, Y, Z, estoy en mi periodo, lo que sea, pues no compararme con fulanita que puede estar en su periodo y no necesita descansar tanto. O sea, es como que aprender y aceptarnos y no entrar en esta mentalidad de que, pero mira, fulanita está en su día libre limpiando y yo estoy aquí, tú sabes, porque esas comparaciones lo que generan es pues como que culpa a uno mismo o sintiéndome, no soy suficiente y a veces esos sentimientos de no ser suficiente pues no son saludables. Que sí, que yo creo que es un beneficio de vivir en comunidad que te empuja a crecer, tú sabes, de esa forma, ¿no? De no juzgarte y no compararte. Hábleme de las partes difíciles de vivir en comunidad, porque a veces romantizamos esto, pero Totalmente. conlleva ciertas herramientas, conversaciones difíciles. O sea, yo me imagino en todas las cosas que pueden surgir en este tipo de ambiente, porque es en la familia, es en los ambientes de trabajo, que vemos conflicto a cada rato. Me imagino que estar viviendo con 10 personas todo el tiempo, me imagino en todas las cosas que pueden suceder. Por ejemplo, uno de los valores que ustedes dicen de estar presente y pensamiento elevado. Vamos a suponer que hay alguien que entonces de momento está todo el tiempo en su teléfono, cuando se supone que los almuerzos es poner las computadoras a un lado y estar presente. Si estoy todo el tiempo en mi teléfono o estoy de mal humor y de momento te hablo mal, o en el servicio que tienen que dar alguien empieza a llegar tarde o de momento no está cumpliendo con las cosas que dijo que iba a hacer. ¿Qué hacen en esos momentos? Pues Bianca, sí, uno de nuestros... Yo quiero profundo. Pues uno de nuestros Siempre valores... ahí investigando y buscando ahí para... Esto es lo interesante. Bianca. ¿Cuánto estamos ganando por esta entrevista? No suficiente. Pues uno de nuestros valores en acción, ¿verdad? Es la pureza de intención. Y no es necesariamente que, o sea, yo obviamente si pasas 10 días viviendo conmigo te vas a dar cuenta de todas, no, es menos, en 3 días te vas a dar cuenta de todas mis imperfecciones. O sea, como no es que ninguno de nosotros en liderazgo, en plenitud, tú sabes que somos puros en ese sentido, que no tenemos pensamientos negativos, juicios, etcétera. Pero sí estamos tratando de cultivar esa pureza de intención. Sabes que si hay un problema, como tú dices, que viene y le sales mal a fulanita, y me toca hablar contigo, ¿verdad? Y tener esa conversación directa, pues yo primero hacer ese check-in conmigo misma, que cuando me toque comunicarme contigo, yo no estoy creyendo que hay un problema en el que tú estás siendo grosera y le estás... O sea, déjame explicarme mejor. O sea, tal vez sí hay un problema, no es que estoy en negación del problema, pero ver más allá del problema. O sea, es mi función como, ¿verdad? Como estando en liderazgo, es ver más allá de ese problema y pensar como que, ok, pues tal vez Bianca
tiene algo que está pasando personalmente, que está saliendo, se está reflejando en esa comunicación. No quiere decir que Bianca es una persona mala. Claro, no es ponerme You un know. label de que, bueno, es que Bianca es la problemática del grupo. Exacto, exacto. Y sí, yo tengo mi historia y puedo reaccionar a mis juicios y bla, 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 pero entonces mi trabajo es no hacerle caso a esa historia y llegar hacia donde ti con esa pureza de intención, como que Bianca, ¿sabes? Como que estoy aquí para servirte, cuéntame cómo estás, mira, ¿sabes? Cuéntame, háblame, como que qué está pasando, cómo te sientes, qué tal las cosas en tu casa, ¿sabes? Como que indagar y crear ese espacio, ¿verdad? Un espacio seguro para escucharte, para hablar, para procesar. Y tal vez de repente lo que nos pasa mucho es que nos damos cuenta que, ok, esto no tuvo que ver con lo que te dijo Manganita, sino es que había algo, ¿sabes? Que estás cargando, que estabas cargando sola tal vez y necesitabas alguien que te escuchara. Y entonces esa interacción que tuviste, que tal vez no fue tan positiva, nosotros tratamos de verla como un indicador de que, mira, Bianca está haciendo un llamado de amor. Aquí hay una oportunidad para ir, para conversar. Y de repente sí hay esa conversación directa de que, Bianca, pues mira, tú sabes, tal vez como le hablaste a fulanita, acuérdate de la comunicación compasiva, uno de nuestros valores que también tenemos. Acuérdate antes, tú sabes, de hablar así o asado. Tú sabes, como que acuérdate de este valor, tal vez la próxima vez en vez de hablar así, como que estar más consciente de cómo tú te sientes y coger espacio, ¿sabes? Tenemos ahí un gazebo que te puede ir a la hamaca, ¿sabes? Como que, no sé si eso contesta Sí, tu sí, pregunta. claro que sí. Entonces, es poder tener esa conversación directa, pero también compasiva. Háblame de los valores, porque algo que escuché recientemente cuando estuve en Plenitud es que uno de los valores es, aquí no se chismea. ¿Qué significa eso? Pues sí tenemos varios valores en acción, ¿verdad? Que como que se han creado de una forma orgánica y eventualmente lo fuimos como que escribiendo, apuntando y ahora es parte de la orientación para nuevos miembros del equipo que ¿verdad? Repasamos juntos los valores, etcétera. Pero son varias. Uno es la espontaneidad de servicio, que es un valor de plenitud que a veces no se puede planificar todo y a veces tenemos que ser espontáneos y responder a una necesidad que surgió de repente. Pablo mencionó la pureza de la intención, ¿verdad? Saber que lo que hay detrás de una acción es bien importante, ¿verdad? Como que un ejemplo que me viene a la mente es que cuando uno va a comprar un carro y un vendedor o una vendedora a veces se siente como que, mira, pues esta persona está siendo bien cariñosa o diciéndome cosas, mira qué linda tu camisa o mira qué sé yo, como que, pero se siente que hay algo detrás de eso, como que la persona tiene una agenda, entonces no se siente tan auténtico o tan sincero, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay una pureza de intención, cuando la intención es realmente, pues, respetarte, quiero el bien tuyo, quiero que estés bien, y, o sea, cuando hay una intención buena detrás de la acción, es como que se siente y creemos que la gente tiene esa capacidad, esa intuición de sentir y saber lo que hay detrás. Entonces, pues tratamos de cultivar, ¿verdad? Esa intención pura y buena. ¿Qué más? Sí, mencionaste la comunicación compasiva, la unidad en diversidad, ¿verdad? Respetar que somos cada cual, ¿verdad? Diferente en forma, pero... Eso es bien importante, yo creo que, ¿sabes? Para personas que tal vez están pensando como en crear comunidad o vivir en comunidad, o sea, y para estar en comunidad, ¿verdad? Como estábamos diciendo ahorita, no quiere decir que tienes que vivir en comunidad, sino simplemente estar en otro espacio así comunitario. La unidad en la diversidad, algo que hemos aprendido, ¿verdad? Gracias a mentores también, eso es otra cosa, como que la importancia de escuchar a personas mayores que han vivido más que uno, que ya han tenido experiencia. Y en nuestra cultura, lamentablemente, como que, ¿sabes? Queremos, es un tabú el volverse mayor, tener enfermedad y morir, eso como que lo queremos sacar ¿verdad? Del panorama, pero sí, son personas que tienen un montón de sabiduría. Y algo que hemos podido aprender de algunos mentores es eso, es la importancia de no juzgar, ¿sabes? De ver la diversidad y entonces enfocarnos en qué es lo que me une a esa persona, en vez de qué es lo que me separa. Y es un ejercicio mental y es una práctica, como, o sea, naturalmente en mi mente lo primero que siempre sale es lo que me separa. Si hay algo especialmente que no estoy de acuerdo, es como que mi vocecita lo hace bien, bien duro, tú sabes, como que, wow, esta persona se vistió así o whatever, tú sabes, como, pero sí como que entrenar a la mente a, ok, sí salió esa voz, pero yo no soy ese pensamiento, yo no me tengo que identificar con ese pensamiento. Entonces, ¿cómo aprender a ver
más allá de esa, ¿verdad? De esa diferencia y enfocarnos en lo que nos une. Y eso, pienso que eso ha sido, o sea, bien crucial como que para mantener, ¿sabes? Para poder servir en armonía y cuando no hay esa armonía, pues ver los problemas desde esa perspectiva. No me dijeron la del chisme. No te mencionaba, eso no es uno oficial, sí, eso a lo mejor cae dentro de... Comunicación compasiva. Exacto, Ok. Porque ahí en la explicación de esa es como que es cero tolerancia con el chisme. Y ahí lo que promovemos es como que si tú tienes un problema, pues primero esa introspección, ¿verdad? Porque hay una cita bien, ¿verdad? Bien común en psicología, que es la proyección hacia la percepción. O sea, es como que si hay algo en ti que estás trabajando, pues normalmente lo estás viendo afuera también. Y entonces, pues sí, como que si hay algo que te está molestando, pues vamos a hacer esa introspección primero, mira para adentro y después comunícalo desde owning it, tú sabes, como que desde ese espacio de que mira, yo me estoy sintiendo así. No es que tú me hiciste esto y esto, sino mira, estoy teniendo estos sentimientos, esto que tú piensas, en vez de ir como que echando culpa. Claro, claro. Que si, por ejemplo, yo empiezo a sentir que Owen no está trabajando suficiente, en vez de decir, Paula, Owen es un irresponsable, ¿verdad? Decir, oye, pero ¿qué me hace pensar eso a mí? ¿De dónde viene ese juicio de mi parte? Y primero verlo, y si en efecto hay algo que quiero comunicarle a Owen, ir directamente y decir, oye, Owen, yo me estoy sintiendo de esta manera, en vez de decirle, hay un problema contigo. Exactamente, y comunicar directamente con la persona, o lo que decimos también es, o si va a comunicar con otra persona, debe ser con alguien de confianza y que no, un mentor o una mentora, y con la meta de como que ganar perspectiva, ¿verdad? Antes de hablar directamente con la persona. Exacto, o sea que hablas directamente con la persona, sino con tu mentor o mentora del equipo, y así como que, y esa es la meta, exacto. Y sí, siempre es lo que buscamos, que el contenido, lo que hay detrás de la forma de la intervención o de la conversación, es que haya esa compasión y ese entendimiento mutuo, pero no quiere decir que uno no puede, ¿verdad?, decir que, mira, esto no se puede o se informa. Mira, me estaba recordando que también algo que nos inspiró mucho a través de los años son las enseñanzas de Marshall Rosenberg de Nonviolent Communication, Claro, comunicación sí, no sí. violenta. Conozco el Y libro. sí, bien poderoso, ¿verdad? Como demuestra con tantos ejemplos que ha vivido, que lo que siempre hay detrás de todas las acciones que la gente se manifiesta en algunas cosas bien feas, ¿verdad? Bien rudo, violento. Es siempre esa búsqueda de amor y conexión, pero la gente lo hace de una forma bien inefectiva, bien perversa, ¿verdad? Pero todo el mundo quiere lo mismo, o sea, todo el mundo quiere sentirse conexión, quieren amor, quieren sentir que Que pertenezco. pertenezco. Y todo el mundo está buscando hacerlo, pero pues gente madura, ¿verdad? Gente madura saben hacerlo de una forma responsable, armoniosa, etcétera, ¿verdad? Pero hay gente o momentos, ¿verdad? Tenemos momentos en los cuales pues los manifestamos de una forma inapropiada, ¿verdad? Sí, Así que eso siempre ayuda mucho a entender que no es que la persona es mala, sino que la persona no tiene herramientas o están de mal humor en este momento. A veces que no las queremos usar, a mí me pasa, o sea, hay veces que es como que, wow, no quiero usar ninguna herramienta, quiero estar de mal humor, nadie me hable. Ajá. Y es como que, ok, pues Sí. me toca la comunicación compasiva conmigo misma y tú sabes, como que hacer esa introspección. Sí, qué lindo. Entonces, a través de los años han ido identificando cosas y en comunidad desarrollando esos valores, escribiéndolos y entonces comunicándolos a medida que integran más personas. Sí, exacto. Sí, nosotros nos Gracias. tomamos un montón de tiempo, sabes, como que el onboarding, cuando una persona entra al equipo, no es como que, o sea, han habido excepciones, pero la meta, especialmente con los años, ha sido como que, ok, tomarnos el tiempo de explicar bien estos valores en acción, porque al principio se puede pensar como que, diache, estamos perdiendo el tiempo, esto puede ser una semana de productividad, si la orientación es de 2 días y empezamos, pues ya, tú sabes, pero no, como que sí coger el tiempo, porque muchas personas nunca han escuchado lo que es comunicación compasiva y otras que sí, sabes cómo es un proceso y sí, como que cultivar, pasar el tiempo como que sembrando esa semilla, que ya están las personas, como que no es que uno le está dando algo a alguien que no tiene, pero sino como que juntos, ¿verdad? Reforzar y sí, cultivar esos valores, ¿verdad? Que a la larga pues van a ahorrar tiempo, o sea, a la larga, sí.
Pues hablemos del trabajo, porque ustedes me han estado hablando mucho de lo ocupados que están, del trabajo, de la productividad, y el trabajo en esencia es servicio. Entonces, ustedes hacen muchas cosas, pero yo he visto de cerca algunos de los programas. El programa de Amo Mis Abus, que es donde le llevan comida a personas mayores de la comunidad, no solo comida, sino que le hacen un chequeo, también esa conexión con personas mayores de la comunidad que a veces se sienten bastante solas. Tienen el programa de la niñez, donde van a una escuela de las Marías y enseñan a la niñez a sembrar, a comer saludable, incluso esos valores de respirar para sentir sus emociones y no reaccionar de manera que vaya a herir a otras personas. Y entonces también tienen la bioconstrucción de los adobes, tienen la recolección de agua, la agricultura. Son muchas las cosas que hace Plenitud. Pero si ustedes tuvieran que resumirlo, cuando hablan del servicio que dan, ¿cómo lo resumen? Buena pregunta. Pues estamos todavía trabajando con eso porque como mencionaste son varias ramas, pero para mí lo que une todo es ese deseo colectivo de formar parte de y ayudar a fomentar comunidades saludables, resilientes, ¿verdad? Y hacerlo de una forma, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Y pues son programas que hacemos en la finca, en las escuelas, impactando, ¿verdad? O sea, hay cosas que hacemos para impactar la comunidad directa, pero también vienen personas de alrededor de la isla para coger talleres en diferentes prácticas, ¿verdad? Como que enseñamos prácticas, como mencionaste, de la agricultura, recolección de agua de lluvia, filtración de agua de lluvia en emergencias, bioconstrucción. Entonces, nada, también como una escuela, ¿verdad? Una escuela donde tratamos de compartir lo que hemos aprendido en la marcha y muchas colaboraciones y no sé qué se me quedó. Pues sí, lo de las colaboraciones. Bueno, así fue que te conocimos. Sí, de hecho, que no he contado esa parte de la historia, pero yo llego a Plenitud a través de la agricultura. Yo estaba cogiendo el curso del Josco Bravo y lo estaban enseñando dos instructores de Plenitud. Entonces, cuando de momento yo escucho que están hablando de Plenitud y escucho las cosas que hacen y yo, ¿qué? Yo quiero ir para allá, yo quiero entrevistarles. Entonces ahí surge esa conexión, pero entonces a través de esa colaboración va creciendo la comunidad. Sí, Bianca, para nosotros la colaboración ha sido algo clave. ¿Sabes? Como, sí, ¿sabes? Como que es tener esa confianza de uno abrirse y pues, sí, sinceramente, o sea, hay parte de uno que uno piensa, wow, pero si yo trabajo sola o si yo hago esto sola, pues es más fácil porque solamente lidio con mi mente y ya. Y a veces pues como que es difícil colaborar, pero en verdad cuando hay un propósito en común, un propósito compartido, es algo que abre puertas, que trae beneficios, ¿sabes? Que beneficia a todo el mundo. Y sí, hemos visto que en Plenitud, tú sabes, la razón por la que hemos podido crecer y aumentar los servicios ha sido por las colaboraciones. Y si me pongo aquí a listarte a todas las personas, pues cogería todo el show. Pero sí, o sea, no, ellos saben que, ¿sabes? Como que sí, y el público en general, tú sabes, gente que cree en lo que hacemos, cree en estos valores. Y en verdad, si no fuese por ese apoyo y esas colaboraciones, yo creo que sí, que hubiese sido bien limitado, o sea, el servicio y... Sí, es que se dan cosas tan lindas como parte de estos proyectos, porque estaba repasando el reportaje que hice con ustedes, que está en el canal de inglés en YouTube, donde le dimos énfasis al programa de Amo Mi House, pero es tan lindo ver que no es solamente, ustedes no atienden solamente la necesidad de hambre, atienden también la necesidad de salud, porque están llevando alimentos saludables, que a los Abus le encanta, que es bien rico, pero que también son cosas de la finca, de Puerto Rico, otras que compran afuera, pero al final del día son cosas que ustedes identificaron una necesidad de que había problemas de diabetes en la comunidad, de presión alta. Entonces, ¿cómo pueden atender eso a la vez que dan alimentación y ese servicio? Pero también el cariño. O sea, la persona que yo entrevisté, que a ustedes les sirve, me dice, mira, para mí eso es lo más importante, que vienen por aquí los sábados y yo tengo esa conexión y ese cariño que me traen. Hablen un poquito de eso. Pues Bianca, sí, eso es ¿verdad? Y cómo lo hacemos, que es algo que siempre enfatizamos mucho en la cultura de Plenitud, que no es como que es otro valor en acción, que es la calidad, no la cantidad, y el cómo hacemos las cosas y venir desde ese espacio de amor
Y cuando no lo sentimos, pues mira, déjame, en vez de empujarme a producir y producir, producir, déjame cogerme un break. Y a veces lo exhortamos, mira, cógete un break y vete y lee algo. O vete y medita, o vete y lo que te funcione y después regresa. Y normalizando que tenemos las altas y bajas y hay un momento en que uno se siente bloqueado y que necesitas recargar y después venir y servir. Y sí, como que eso es un valor que tratamos de siempre tener, tú sabes, bien presente y consciente, porque la gente en verdad lo que necesitamos todo es amor. Y el amor puede venir, sí, en esa interacción cuando estamos compartiendo vegetales de la finca, o con los abu, o con la niñez. Y sí, algo, bueno, los otros días, el jueves, fui a la escuelita a consumo y yo voy como 3 veces al semestre, ponle que ya no me toca ir como antes, sabes que iba ahí más a menudo. Y uno de los nenes, o sea, yo voy, simplemente tengo la camisa de plenitud y no es de los que ya yo tengo una relación bien cercana con él, ¿sabes? Esta es como la tercera vez que lo veo. Y él me ve y me dice, Missy, 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 y sale corriendo y me dio un abrazo de como 2 minutos. Y él es como que, wow, es que plenitud es amor. Me dijo eso y se fue corriendo. ¡Qué bello! O sea, como que... ¡Qué chulería! Bueno, yo estuve en esa escuela y les puedo decir que ahí aman a plenitud. O sea, esos nenes están tan agradecidos del servicio que ustedes les traen. Y nuevamente es como lo de los AUS, no es solamente les vamos a enseñar esto y ya, sino vamos a sembrar, vamos a comer saludable, pero también vamos a respirar profundo, vamos a cantar, o sea que es un servicio más completo el que ofrecen. Sí, sí, como que tratamos de tener esa calidad. Y ese programa en específico es bien interesante la historia de cómo comienza, porque ustedes tenían su finca y no necesariamente estaban buscando en ese momento empezar un proyecto como ese, porque estaban todavía atendiendo la finca, pero llegan maestros a su portón, ¿no? Sí, incluso cuando estaba en la escuelita el jueves me encontré con Rosita, con una de las que estaba en el portón, que le estaba haciendo la historia a alguien. Y ella, sí, yo fui la primera vez y toqué y nosotros estábamos justo ahí terminando el diseño permacultural de la finca, ¿sabes? No teníamos ni comida sembrada. Y estábamos, tú sabes, con bien poco fondo, las vacas estaban bien flacas, bien flacas. Y ella ahí como que, mira, que por favor que vengan a la escuelita, que necesitamos, tú sabes, necesitamos apoyo. Y ahí fue yo, Rosita, como que mucho gusto, mira, estamos, tú sabes, fue un momento de poner ese límite amorosamente de que mira, y ella volvió, y o sea, ya a la tercera vez fue como que, ok, dale, Rosita, vamos para la escuelita. Y desde creo que eso fue en el 2015, si no me equivoco, 16, y desde ese momento como seguimos en alianza. Sí, sí. Y ha sido hermoso. Qué lindo. Y el programa también de Amo Mis Abos nació de una forma también bien orgánica. Eso nació en marzo 2020, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia. Y entonces tuvimos que cancelar los talleres, las diferentes actividades que tuvimos presenciales en la finca. Y nos dimos la tarea de salir y verificar cuáles son las nuevas necesidades, ¿verdad?, que hay en la comunidad. Y nos dimos cuenta que las personas mayores se sentían muy solas y también estaban experimentando inseguridad alimentaria. Estaban como que abriendo latas porque tenían miedo de ir al supermercado y algunos como que no tienen carros. Entonces pensamos, pues mira, vamos a responder a esto y pensamos que iba a durar, pues, no sé, un par de días, un par de semanas, qué sé yo. Y estuvimos varios meses, como 5 o 6 meses, todos los días, Wow. 7 días en semana, entregando la comida. Y así el programa creció de una forma espontánea, como una persona dice, mira, tengo una vecina por allá, o mira, mi prima vive en tal sitio. Y fuimos descubriendo la necesidad que hay en ese momento. Y nada, cuando ya las cosas empezaron a normalizarse, pues pensamos en suspender los servicios, como que pues esto no está tan directamente alineado con lo que estuvimos haciendo y es un proyecto grande también, pero ya habíamos visto la necesidad y vimos el efecto que tiene y ahí fuimos como que observando también como que, ok, sí es comida, ahí sí como que necesitan comida saludable, pero más que todo lo que necesitan es conexión social y el amor y ese sentido que hay alguien pendiente de mí, ¿verdad? Y entonces esto es algo bien común. Hay muchas personas mayores que se sienten esa soledad y nosotros siempre pues compartimos esta experiencia, le invitamos a las personas que no tienen que necesariamente lanzar un programa así como tenemos en Plenitud con todo ese andamiaje, ¿verdad? Pero pueden simplemente estar pendiente de sus vecinos, sus vecinas y de una forma
¿sabes? Algo así informal, como que simplemente estar pendiente, llevarle una comidita de vez en cuando. Y ese tipo de amor como que es bien importante y como dice tu camisa también, ¿verdad? Nos sostenemos. sostenemos, Sí, ¿verdad? sí. Entonces me encantaría que me dieran esos consejos para la gente que está pensando dónde comienzo. Todo lo que describen y además algunas de las cosas que hacen en la finca lo tocamos en ese reportaje, así que les voy a dejar el enlace para que lo vean. Pero una cosa que no hemos mencionado es cómo comenzó todo esto. Ustedes se conocen en la universidad en Florida y esta finca se la regala tu papá, ¿correcto? Y entonces ahí empieza el proyecto, pero me imagino que todo el mundo se está preguntando, ¿y de dónde sale el dinero para hacer todas estas cosas? Bianca. Esa es la parte difícil, lo sé yo, que buscar chavos no es fácil. En verdad, esto ha sido un camino cuesta arriba, pero a la misma vez con muchas flores y mangoses y sí, ha sido un camino, ¿verdad? Cuesta arriba. Al principio, como yo mencioné, era, tú sabes, como que no teníamos finca, estuvimos mudándonos de finca en finca y eso no está fácil. Pero sí, a través de las alianzas, las colaboraciones, tocando puertas, ahora mismo, ¿verdad? Pues escribimos propuestas federales y estatales, donantes, o sea, hay muchas personas que creen en lo que estamos haciendo, y nos dan esa mano amiga, que sin esa mano amiga, o sea, el programa de los ABU mayormente se ha sostenido, o sea, el año pasado hicimos un fundraising que recaudamos $50,000 para mantener el programa. Sí, propuestas, donaciones y tenemos unos ingresos de ventas de vegetales, que no es mucho, pero es algo, y un libro Siembra Boricua, que también lo vendemos. Súper. Y también hay un programa que se llama Sustentadores de Plenitud, y son personas que están en esta comunidad, ¿verdad? De donantes, que son donantes recurrentes y cada mes pues hacen una aportación y eso es increíble porque a veces cuando no tenemos propuestas y tenemos que continuar con los servicios de la niñez, todavía esa maestra está en la escuela y nos mantiene ahí accountable. O sea, estos donantes recurrentes son de gran ayuda porque nos permiten seguir con los programas. Y puedo añadir que esos son ¿verdad? Los detalles de exactamente cómo ocurre, pero ¿verdad? Para nosotros la lección siempre ha sido que más que todo ha sido las relaciones, ¿verdad? Como que cultivar relaciones y tratar de traer esa pureza de atención a las relaciones y querer realmente servir y ayudar a los demás, como que eso es lo que ha sido siempre. Ajá, sí. Entonces me gustaría que me resuman para terminar. ¿Qué ustedes ven cuál es el problema ahora mismo que tenemos con ese individualismo y aislamiento y de qué manera el crear comunidad y vivir de una manera más conectada con nuestras vecinas y vecinos ayuda a atender esos problemas y cuáles serían sus consejos para la gente que quisiera de alguna manera empezar a crear esos lazos? Bianca, yo estoy segura que Gwen tiene también una contestación, pero algo que me dijo una vez mi abuelito fue como que yo estaba ahí teniendo un montón de historias o problemas, tú sabes, como, y él, mira, tu problema es que tú estás pensando mucho en ti, deja de pensar en ti y tú vas a ver que no vas a tener problemas. Wow. Y eso como que se me quedó ahí aquí y para mí que ese individualismo, ¿verdad? Es que pues muchas veces nos centramos en mí, yo, mis problemas y ¿sabes? Y como que si logramos dejar de pensar tanto en uno mismo y pensar en el otro, pues yo creo que ahí como que definitivamente una forma de sanar, ¿sabes? Como que porque a veces, muchas veces nos encerramos en uno mismo y no salimos. Una vez también escuché a otra persona decir que todos los problemas pasan de aquí a acá, ¿sabes? Que se quedan entre las dos orejas. Y a veces, ¿verdad? Como que hay un hecho, como, ok, está aconteciendo esto, pero la interpretación que le damos, el juicio que le damos, nos vamos al futuro, al pasado y nos quedamos aquí en la mente. Y muchas veces ese servicio a la otra persona te ayuda a simplemente salir y despejarte, ¿verdad? De lo que nos agobia. No sé qué. Bello, sí. Simplemente añado que sí empieza con reconocer y tener el deseo. Creo que tener el deseo de conectar, todo empieza ahí y uno va a buscar la forma y sí, yo diría que también no tener miedo de hacer cosas bien simples. O sea, como que sea lo que estamos viviendo no es para todo el mundo, como que convivir con 10 personas y tener estas rutinas, etcétera, pero uno puede simplemente tener esa intención y hacer pequeñas
conexiones con personas. La comida es siempre una buena forma de facilitar ese tipo de cosas y la pureza de intención, el servicio, buena comunicación. Pero yo creo que todo empieza con el deseo, reconocer que es importante, que lo necesitamos y tener esa intención y buscarlo. Y bien, casi tenemos 30 segundos. 30 segundos. Quiero dar, sí, como que un reconocimiento bien grande. Nosotros estamos aquí siendo los portavoces, pero en verdad todo esto que hablamos es un grupo de personas bellas, de almas bien sinceras que están ahí en plenitud, tú sabes, día a día. Tú has conocido a casi todas de ellas, como que no ven esto como un trabajo, sino como una vocación, que lo hacen con devoción, lo hacen desde el corazón, ¿sabes? Y sí, si no fuera por ellas, Claro. plenitud no existiera, así que sí, y que plenitud no es el único proyecto, obviamente, estamos dando un granito de arena, pero así como plenitud hay docenas de proyectos aquí en Puerto Rico que están haciendo la misma labor, con el mismo contenido, con esa misma caridad, con ese mismo amor, así que en verdad en agradecimiento solidario, ¿verdad? A todas esas otras personas que estamos ahí bien conectados, haciendo lo mismo en formas diferentes y espacios diferentes Sí. y gracias por darnos este espacio. porque Claro, esto- no, gracias a sí. ustedes. Ustedes son una inspiración y tienes razón que hay muchos grupos. Yo de verdad que no conocía de muchas de estas cosas hasta que regresé a Puerto Rico con la intención de buscar qué está pasando en las comunidades. Así que hay cosas hermosas que están sucediendo que para mí es un honor poder amplificar eso y que más gente se entere. Así que gracias por lo que hacen, gracias por estar aquí. Y a ustedes, Gracias a ti. familia linda, gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos para el próximo.